Gracias a Dios, somos la iglesia de Cristo. Gracias al Señor, hermanos, somos la familia de la fe. Y estamos aquí porque Dios nos demanda que tenemos que congregarnos. Y incluso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino al contrario, hermano, estimularnos al amor, animándonos los unos a los otros cuando vemos que ese día se acerca. Así que estamos aquí, un día tan especial como es el Día del Señor. Así como bien lo decía el pastor, y que de hecho el pastor está para hacer todo ya, para cantar, está completo el pastor. La vi muy animada la iglesia, muy animada en el canto, en todo lo que ha sido el desarrollo de estas canciones. La verdad que nos da gozo y alegría, y gracias a Dios dijo algo importante que va tomado del mensaje de hoy, así que esto es para que allá en el camino, ¿no? Allá en el camino. Cuando él leyó el Salmo 90 y el Señor nos hace mención, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, ¿no se escucha? Yo estoy aquí aturdido con el retorno, no sé ahí, pero aquí estoy yo bien. Quizás le iba a decir que me baje un poco el retorno, pero está bien. Luego dijo algo importante, que estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo. Esa unión en Cristo es porque somos hijos del Señor, somos salvos, somos la iglesia de Cristo. Él pagó un precio importante y por sus méritos somos lo que somos. Somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también dijo algo importante que tiene que ver con esa cuestión de la comunicación o comunión. Dijo que podemos tener a veces algunos inconvenientes en esta área de la comunión con Dios. O sea, en otras palabras, que esa comunión no sea tan intensa como Dios exige, sino que haya muchas veces altibajos, y de hecho lo hay. Porque sabemos nosotros que la justificación es un acto legal en el cual el Señor nos declaró justos, salvos. Hermanos, nosotros somos hijos del Señor, estamos unidos a Cristo y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sin embargo, hermanos, en el proceso de la santificación hay hermanos que están más santificados que otros. Hay hermanos que están mucho más en comunión con Dios que otros, y es por eso que quizás hoy el mensaje que voy a compartir tiene que ver con esta cuestión de una suerte de preocupación quizás de Pablo como apóstol con la iglesia joven, una iglesia que había iniciado el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Está relatado esto en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, y se trata de la iglesia de Tesalónica, una iglesia que agrada a Dios, una iglesia salva, una iglesia obediente, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia realmente joven, pero madura espiritualmente, una iglesia que realmente marcaba la diferencia, pero que la preocupación de Pablo lo llevó a que, por una cuestión, como relata justamente Hechos de los Apóstoles, bajo una persecución, tuviera solamente poco tiempo para poder adoctrinarlos, capacitarlos. Quedó eso en el corazón de Pablo, de volver a verlos y de poder continuar la obra con ellos y de completar lo que les faltaba. Pablo se consideraba como una nodriza para ellos. Él decía que él estaba agradecido a Dios por la obra de Dios en ellos. Pero hermanos, hay una oración en Primera de Tesalonicenses, en la carta de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, que Pablo va a realizar, y que por medio de esta oración, que es la oración perseverante del pastor, este pastor Pablo, que nos representa a todos los pastores de todos los tiempos, es una oración que no solamente es un modelo, hermanos, para los pastores, sino que es un modelo para toda la iglesia, porque es una oración bíblica, porque es una oración en la cual, hermanos, vamos a ver
cómo realmente a través de esta oración podemos aprender a vivir vidas consagradas a Dios, vidas en comunión plena con Dios, vidas en las cuales nosotros, hermanos, podamos, como esa iglesia, y la cual vamos a leer en breve, tenía dos elementos importantes, que eran que permanecían en la fe y en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con Dios, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más y te pedimos a ti que solamente a través de tu preciosa presencia y tu obra perfecta y el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas a nosotros poder conocerte cada día más por medio de esta palabra. Poder tener, Señor, mayor comunión contigo y aprender por medio de esta palabra no solamente la importancia de la oración, que la sabemos, la necesidad que tenemos de orar, sino cómo debemos orar, de qué manera debemos de orar y cuál era el propósito de Pablo bajo esta oración. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Me gustaría, a manera de introducción, hacer mención a la definición que Gruden, en su libro de Teología Sistemática, hace mención en relación a la oración. Y dice Gruden, la oración se puede definir como una comunicación personal con Dios. Y si bien es cierto, esta definición es muy amplia, lo que podemos llamar oración incluye oraciones de petición por nosotros mismos, por otros, a veces llamadas oraciones de intercesión, confesión de pecado, adoración, alabanza y acción de gracias, y también comunicaciones de Dios para indicarnos su respuesta. La oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos. Esto es algo importante. A veces utilizamos nosotros, cuando nos reunimos allí en Villa Mariano Moreno, algunos acrósticos. Decimos ore, decimos casa. Decimos ore y decimos casa. Decimos ore en el sentido de que esas tres letras, ore, tienen un significado importante para nosotros. Hablamos de obediencia, hablamos de relación y hablamos de empatía. Ore. Y cuando decimos hermano ore, el hermano sabe que estamos diciendo que orar es obedecer a Dios, orar es estar relacionado con Dios y orar es empatía. Empatía, hermano, es identificarse con el problema del hermano. Estos días los hermanos estuvieron orando por Héctor. Ayer fue operado y gracias a Dios está bien. Nuestra hermana Lorena nos pasaba el reporte de su madre y supimos que la mano de Dios se extiende cuando hay una iglesia que ora. Hermanos, la oración no está hecha para informarle a Dios, para decirle, Dios, necesito esto, estoy así, porque Dios conoce lo que nosotros vivimos, necesitamos, y no tenemos que pasarle una información a Dios. La información es un acto de obediencia. La palabra nos enseña que Jesús le dijo en Mateo 6:8, dice, vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Para qué oramos?
Bueno, oramos porque es una expresión de confianza en Dios. Es una expresión en la cual nosotros, hermanos, aprendemos a depender de Dios. Y también, hermanos, es una expresión de amor, de comunión con Dios. Porque no solamente nos presentamos para darle una lista de necesidades básicas insatisfechas, sino que nos presentamos delante del Señor para darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí en Primera de Tesalonicenses nos encontramos con la oración perseverante de un pastor, Pablo, apóstol de Jesucristo. Nos encontramos con, hermanos, una oración muy particular. Pablo está orando en todas sus cartas, a excepción de Primera de Corintios y a excepción de Gálatas, donde tuvo que ir con los tapones de punta en algunas cuestiones doctrinales. Pero en sus demás cartas, en todas, él está orando. En Colosenses, en Efesios, en Filipenses, en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses. Pero esta oración de Primera de Tesalonicenses, hermano, eso es una oración modelo. Es una oración modelo donde nosotros vamos a encontrar características muy particulares que nos van a llevar a entender que no solamente se trata de orar, y si de hecho nosotros decimos cuánto estamos orando, aquí seguramente algunos dirán, yo me levanté y di gracias a Dios, yo antes de comer algo doy gracias a Dios, si de pronto abrimos una reunión, estamos orando y dando gracias a Dios, los hermanos ensayaron ayer y dieron gracias a Dios, y los niños se reunieron ayer y los maestros oraron antes de esa reunión. No estamos hablando de esas oraciones, hermanos, ocasionales, sino que estamos hablando de una oración que tiene que ver con una vida plenamente en comunión con Dios, y se trata de una oración que persevera delante de Dios, una oración persistente, una oración diferente, que es vivir plenamente en comunión con Dios. Esta oración del apóstol Pablo, de un pastor que había visto el crecimiento, o que recibe el reporte, vamos a ver eso en breve, por medio de Timoteo, que fue enviado para poder recibir información del estado de la iglesia, de esa iglesia joven, a la cual su preocupación seguramente estaba pensando que quizás muchos se habían desviado como los Gálatas, quizás estaba diciendo que como los corintios estaban matándose unos a los otros, y él estaba allí esperando ese informe. Y dice la palabra del Señor, nosotros podemos ver, versículo 1 del capítulo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El paso principal por el cual el apóstol le envía a Timoteo es para confirmarlos. Primero confirmarlos y luego exhortarlos, no al revés. Y dice la palabra del Señor, hermanos, versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y ahí comienza la oración. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo está haciendo mención de la ocasión de la oración, ese momento apropiado, ese momento favorable en el cual está orando él. Él acaba de recibir un reporte, él está contento, él dice, ¿qué acción de gracias podremos dar por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos por vosotros, por lo cual dice, hermanos, estamos alegres, contentos. Y luego vamos a ver cómo él realiza una oración de una manera muy particular. Esta oración tiene que ver con el versículo 10, orando de noche y de día.
con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Vamos a ver la ocasión de la oración, la forma de la oración, el motivo de la oración y el propósito de la oración. El primer punto a desarrollar tiene que ver con la ocasión. Él hace una pregunta retórica. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Hermanos, en una iglesia hay hermanos que toman buenas decisiones y lamentablemente hay hermanos que toman malas decisiones. Cuando los hermanos toman buenas decisiones, porque son guiados por el Espíritu Santo, porque esos hermanos se están nutriendo en la palabra del Señor y están practicando, no solamente son oidores, olvidadizos, sino que están viviendo, practicando, experimentando la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vemos, hermanos, que en el corazón de un pastor hay gozo, hay alegría, hay ánimo, hay estímulo, y el pastor se goza, se regocija realmente. El corazón de Pablo estaba lleno de gozo porque había una iglesia joven que permanecía en la fe y en el amor. Eso es lo que lo tenía al apóstol Pablo en esa oración de agradecimiento a Dios. Era un motivo de alegría, que era una iglesia, hermano, madura aún siendo joven. Una iglesia madura aún siendo joven. Y que, hermanos, con mucha tristeza tenemos que decir, no siempre se da así en todas las iglesias. Muchas iglesias, hermanos, viven muchos años congregados, pero con un cristianismo muy superficial. Hermanos, personas que no están preparadas para superar una prueba, una tentación, y muchas veces el pastor, con mucho dolor, en vez de estar haciendo una oración de agradecimiento por ese hermano, tiene que estar orando para que ese hermano pueda ser restaurado, para que pueda ser realmente librado de situaciones en las cuales se encuentra por sus malas decisiones. La iglesia no se mide por el tiempo, la iglesia se mide por la madurez espiritual. Hay iglesias jóvenes llenas del Espíritu Santo y hay iglesias de muchos años, hermanos, que lamentablemente viven una vida muy superficial delante del Señor. El apóstol está contento, está agradecido. Está agradecido porque hay una iglesia que realmente había permanecido en la fe, en las enseñanzas, en todo lo que él había compartido. Una iglesia que tenía un corazón dispuesto a aprender. Un corazón, hermano, que se interesaba por los estudios de la palabra de Dios, que se interesaba por estar congregando. Una iglesia que conocía a Dios, una iglesia que se relacionaba con Dios, una iglesia que entendía el propósito de Dios. Una iglesia que no solamente congregaba y aprendía, sino que también compartía lo que había recibido de gracia por medio de Dios. Esta iglesia era una iglesia, hermanos, que había recibido eso. Capítulo 1, versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El apóstol Pablo está diciendo esto, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, aquí está la diferencia, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia ejemplar. Una iglesia que agrada a Dios, una iglesia salva, llena del Espíritu Santo. Hermanos, es una iglesia realmente que estaba fundada sobre las doctrinas bíblicas,
que había entendido la importancia de vivir para la gloria de Dios. La iglesia de Tesalónica marca una diferencia. Es una iglesia que guarda su fe, es una iglesia fiel, es una iglesia, hermanos, que a través de la fe y de el amor se puede ver lo que realmente caracteriza a una iglesia madura, que no solamente reciben ortodoxia, enseñanza, sino que practican, hay ortopraxia. Es una iglesia que vive lo que se enseña. Es una iglesia, hermanos, que cuando se prende el celular y en el WhatsApp de miembro GERS dice, oremos, es una iglesia que después de decir oramos, ora. ¿Está aquí en esta mañana? No es para que los demás digan estoy orando. No es para que los demás dicen, sí, todos están orando. Es para que Dios se glorifique por medio de esa oración. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré. ¿Y luego qué dice? Y tú, cuando oramos, clama a mí y yo te responderé. Cuando oramos, Dios responde. Dice la palabra de Dios, esta confianza tenemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, cuando oramos, nosotros recibimos la atención del Padre. No estoy haciendo mención de la oración con fe, porque se supone que todo aquel que se acerca debe pedirle con fe a Dios. No estoy haciendo mención, hermanos, de esos temas o esas características dentro de una oración. Estoy diciendo, o que se me viene a la mente, decir orar en el nombre de Jesús, como una muletilla. ¿Está usted con toda la lista? En el nombre de Jesús. Si no es reconocer que solamente por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente por los méritos de Cristo podemos recibir algo conforme a la voluntad de Dios si pedimos para su gloria. Hay algo que caracteriza a un verdadero orador, y es que todo lo que lo hace para la gloria de Dios. No son para ser visto por los hombres, no para que en el WhatsApp figure yo estoy orando, sino para que cuando esté orando, Dios reciba la gloria que a Él le pertenece. Hermanos, la iglesia de Tesalónica es una iglesia que no solamente recibe enseñanza, sino que practica, que vive, que está llena de la presencia de Dios. Sí, es una iglesia que necesita muchas cosas todavía, y vamos a ver, por eso es el propósito de la oración de Pablo. Pero es una iglesia, hermanos, que está dando buenas noticias. Y esto es alentador para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Es muy alentador. Cuando nosotros en Tucumán sabemos que hay hermanos de otros lugares cercanos o distantes que no son de nuestra iglesia local y que por la gracia de Dios, hermanos, escriben, envían mensajes, comentarios, porque somos una iglesia que queremos vivir para la gloria de Dios. Que somos una iglesia, hermanos, que queremos crecer y abundar más y más en el amor de Dios. Que somos una iglesia, hermanos, que con aún muchos defectos, por la gracia del Señor, estamos, hermanos, en Cristo Jesús y estamos dispuestos
a corregir lo deficiente para vivir para la gloria de Dios. Y cuando, hermanos, recibimos de otros pastores a la distancia, porque a veces nosotros nos enteramos por otro, ¿no? Porque nosotros buscamos información de que en nuestra iglesia las enseñanzas llegaron de nuestro hermano Oscar Fulco a otros países, la del pastor Raúl a otros países, la del pastor Lázaro a otros países, sino que, hermanos, esos hermanos dan gloria a Dios a la distancia por lo que está sucediendo aquí en Tucumán para la gloria de Dios. Está la ocasión de la oración, el gozo, hermanos, en la oración del apóstol Pablo al ver a una iglesia madura, una iglesia que está guardando su fe y que está llena de amor. Eso es lo más importante, hermanos, para el apóstol Pablo. Esas gracias en la cual él expresa esta oración. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pero, hermano, una característica fundamental que lo dijimos al principio y lo vamos a remarcar siempre, no se trata de orar. De hecho, todos oramos. Pero yo creo que en esta área, hermanos, hay una materia pendiente en lo personal. No se trata de orar. No se trata de los viernes de oraciones públicas, y que de hecho está muy bueno orar con los hermanos. Y nosotros tenemos diferentes formas de orar allí, oramos los unos por los otros, uno ora, los demás acompañan en la oración. No se trata de eso, no es la forma esa, si de pie, arrodillado, boca abajo, boca arriba, con los ojos abiertos, con las manos para abajo, para arriba. No se trata de esa forma, sino de una manera, de una forma que es la que caracteriza la oración de Pablo. Una oración incesante, persistente. Él dice, su palabra dice, orando de noche y de día, con gran insistencia. ¿Cómo estaba Pablo? Orando de noche y de día. Hermanos, es un término que se utiliza, no para decir que Pablo no dormía, porque pueden pensar algunos que Pablo no dormía. Está diciendo que cada vez que se recordaba a un hermano, porque lo extrañaba, porque lo quería ver, oraba. Que cada vez que se le pasaba una familia, oraba. Cada vez que se le presentaba el nombre de un pastor, oraba. Porque cada vez que él estaba pensando en una obra misionera, oraba. Pablo permanentemente estaba orando, persistentemente estaba orando. Lo difícil para un cristiano no es orar. Eso no es lo difícil. Tampoco comprender, hermanos, qué es la oración. De hecho, todos saben que debemos de hablar con Dios. Lo difícil para el cristiano es perseverar en la oración. Es un desafío de todo cristiano. Es un desafío que tenemos, hermanos, de perseverar, de tener una vida de oración. No oraciones ocasionales. Porque tenemos lamentablemente personas de doble ánimo, que cuando están bien emocionalmente, hermanos, parece ser que no es este tema espiritual, sino emocional, ánimo, emoción, levantan sus manos, se tiran al suelo, gritan, están de 10. Y a veces el pastor usa ese término de la espuma, ¿no? En la leche cuando se levanta y parece que... Pero después... Y no pasa nada. Está seca la cacerola. Hay muchas personas de doble ánimo, hermano, que nunca terminan lo que comienzan. Perseverar en la oración es un gran desafío, insistir. A veces uno dice orar sin cesar, no sin César, ¿no? Inclúyalo al César en la oración. Es orar sin cesar. Es persistir en la oración. De hecho, hay muchos pasajes que nos avalan esto. Se me viene a la mente cuando Jesús estaba orando, en Lucas 11 dice que sus discípulos, uno de sus discípulos lo vio orar. ¿Cómo será la oración de Jesús? Tenía sus características. Aconteció
que se había apartado a un lugar. Un acontecimiento importante de Jesús que se aparta a un lugar porque no quería que lo escuchen orar. Porque eso sería la del fariseo hipócrita, como Jesús mismo de alguna manera repudia en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. No hagáis como los hipócritas que quieren ser vistos por los hombres. Ustedes cuando oren, enciérrense, entren en su aposento, en intimidad con Dios. De esa vida de oración personal, hermanos, Jesús está orando. Y Jesús está orando y sus discípulos, un discípulo se acerca y le dice, ¿qué le dice? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ahora Jesús está orando. Y hermanos, en Lucas capítulo 3, cuando Jesús está siendo bautizado, hay algo importante que nosotros lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto a menos que hablemos de la oración. Versículo 21 dice, aconteció de Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, ¿qué dice? Fue bautizado. Y luego, ¿qué dice? Y orando. Pero si se estaba bautizando, Jesús estaba orando. Mientras él estaba siendo bautizado, él estaba orando. Y cuando él estaba orando, hermanos, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando nosotros vemos esa obra de Jesús, el trabajo de Jesús, quedamos sorprendidos y admirados porque, hermanos, Jesús está orando. Y ahora Jesús en Marcos capítulo 1, este versículo me costó encontrarlo el otro día, ahora ya lo tengo guardado. Marcos capítulo 1, versículo 35, se ríen los hermanos porque el viernes escucharon parte de esto. Dice, levantándose muy de mañana. ¿Cómo se levantaba Jesús? A las 12. Después del mediodía. Levantándose muy, ¿qué dice? De mañana. No lo escucho por los ventiladores, así que levante su voz. Siendo aún muy oscuro. ¿Qué significa que estaba oscuro? Que no había salido el sol. Estaba oscuro. No sé en qué horario, pero no había salido el sol. Será en la tercera, cuarta vigilia de la noche, no tengo idea, pero no había salido el sol. Dice, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. Pero esta oración de Jesús, muy de temprano, antes que saliera el sol, estando oscuro, retirándose a un lugar desierto para orar, hermano, lo hace después de haber tenido una terrible jornada de trabajo. Versículo 32, versículos antes, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús estuvo trabajando, pero Jesús no dejó de orar. Pudo haber estado cansado, pero Jesús no dejaba de orar. No hay excusas de que no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo. No hay excusas. La oración no es una opción. La oración es una orden de parte del Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y velando por todos los santos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 6 de Efesios, versículo 18. Y para que le sean abiertas las puertas para la extensión de su reino. Hermanos, cuando nosotros oramos, no solamente estamos expresando amor, sino también que estamos afectando al reino
en el sentido de que el reino de Dios avanza cuando hay una iglesia que está orando. Cuando hay una iglesia que está orando para que el pastor, hermanos, ahora que está por viajar a Córdoba, tenga ya todo, el Señor se glorifique cuando vengan los hermanos allí de otros lugares. Necesitamos, Señor, este lugar para nosotros. Padre, mueve tu mano de amor y de misericordia. Señor, no queremos pagar más alquiler. La economía está golpeada. Permítenos tener nuestro propio espacio. Queremos este lugar. Si es este lugar o otro lugar, suple. Tú eres el dueño de todas las cosas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Nosotros creemos porque tú eres el dueño de todas las cosas. Danos un lugar, danos un lugar, danos un lugar. Pero hermanos, persistir en la oración es estar orando todos los días por este lugar. No cuando se le dice, oren porque voy a hacer un trámite. Es permanentemente e insistentemente. Es orar sin cesar. Esa es la oración de Pablo, persistente, de día y de noche. Es una manera, es una forma. Hermanos, él está recordando algo y orando. Él está recordando algo y orando. Pero hay una realidad, hermano, que un corazón, hermanos, que está muchas veces desanimado, un corazón desanimado, un corazón desagradecido, un corazón propenso a la crítica, es un corazón que nunca va a orar. Cuando una persona ora, recibe consuelo, recibe aliento, recibe fortaleza, confirma lo demás, no critica. Pero el que critica, el que está lleno de odio, de resentimiento, el que está lleno, hermanos, de orgullo y de soberbia, esa persona ni ora, porque esa persona se cree autosuficiente y cree que no necesita, hasta inclusive usa textos, si Dios sabe lo que yo necesito, si Dios conoce mis necesidades, ¿para qué voy a orar? Y ya dijimos que la oración es pasarle un informe a Dios, es tener comunión con Dios, es un acto de adoración. La oración nos va a llevar en situaciones extremas a perdonar. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando estamos orando, hermanos, mientras lo estamos mirando al hermano sin orar, lo queremos, pero cuando estamos orando, lo soltamos. Lo soltamos y lo bendecimos y comenzamos a bendecirlo al vecino del frente, del costado. Ay, Dios sabe, y esto lo dijimos el viernes, hay un vecino mío que, esto no se va a ir para allá, para Villa Mariano Moreno, te audio. Hermanos, bendito sea el Señor. Cada vez que yo paso, mis hijos, es un ataque permanente, o era, constante. Podría haber pasado 3 kilómetros, me gritaba de todo. Ya no sabía si hacía un túnel yo para pasar por el frente de su casa. ¿Qué vamos a hacer? Le llevemos un pollo envenenado al vecino. Y se termina todo. Muerto el perro, se muere el pollo. No, hermanos, oremos. Oremos. Y al principio con poca gana, ¿no? Pero el Señor dice, orad por los que te persiguen. Orad, orad, orad. Y la otra vez yo iba cruzando hace una semana, fue este. Vecino, ¿cómo anda? Digo yo, este me va a tirar toda la perdigonada. No, me empezó a charlar. Qué lindo que está el día, ¿cómo está usted? Ahora todos los días nos saluda, además, está esperando que salgamos para saludarnos. Gloria a Dios. Dios hace cosas que solamente Él las puede hacer. Mire, hermano, quizá usted está orando por alguien y la salvación pertenece a Dios. Usted no lo va a salvar con su oración. Pero de lo que estoy seguro es que usted va a tener paz en su corazón por medio de la oración, para que indistintamente que se salve o que le siga tirando perdigonada, usted esté bien delante de la presencia de Dios. Para que no haya un corazón resentido, orgulloso, soberbio, con odio, porque el orar, hermanos, nos lleva a amar, a perdonar. La oración aniquila el orgullo. Hermanos, la oración suprime la crítica. Y Pablo está orando por los hermanos. Un corazón que ora es un corazón que está dispuesto
a recibir el consejo, la corrección. Y cuando le digan algo, no va a ser como la cabra mañera que pega un brinco y salta a la cerca, sino que va a ser como la ovejita que recibe la corrección de su pastor. Y si su pastor le tiene que quebrar la patita porque anda por ahí, usted se va a dejar quebrar la patita y después restaurar la patita. El motivo, hermano, del apóstol Pablo, además de la forma, era porque extrañaba una iglesia. Y la iglesia es una familia. ¿Usted se ha puesto a pensar en los hermanos? En estos hermanos, no lo que no conoce. Usted se pone a pensar en cada uno. Usted agarra a decir así como a veces nosotros, es una buena costumbre. La familia así decimos. Y empezamos a recordar del hermano Ramón cuando lo conocimos, Cecilia, sus hijos, de dónde vienen, cómo Dios lo está usando. Y quizás lo vimos ayer, pero ya lo extrañamos con eso. Decimos, qué bello hermano. El hermano Sergio que se nos escapa rápido de la iglesia, quiere ir a Lule rápido, hacer el asado. La hermana Catalina, que el domingo pasado estuvimos orando por ella. Y gracias a Dios, está muy bien la hermana. Gracias a Dios. El hermano González, aguante manantial. Gustavito. Se pone a pensar, bueno, de Luis siempre. Carbón Pozo siempre tiene buenos recuerdos. ¿Ah? Hermanos, somos una iglesia. Y hay una realidad. Nosotros tenemos un beneficio que no lo vamos a tener con los que no son de Cristo. Incluso con nuestros propios parientes, hermanos en sangre, que no son cristianos. Porque ellos se van a morir y no lo vamos a ver nunca más. Nunca más. Se van a morir y no lo vamos a ver nunca más. Pero nosotros en la iglesia del Señor vamos a partir a la presencia de Dios, pero nos vamos a reencontrar para estar eternamente y para siempre juntos en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, esa es la realidad por la cual el motivo de oración de Pablo era, extrañaba a los hermanos. Él quería congregarse, él quería estar todos los domingos con los hermanos. Hermanos, es una comunidad, es una congregación, es algo muy importante donde nosotros podemos ver que en esta iglesia cada uno de nosotros tiene mucho para dar. Uno a veces viene y se sienta, y es el formato de nuestros servicios de adoración. Preside el servicio alguien, cantamos alabanzas, y luego un predicador expone la palabra, oramos, ofrendas, nos saludamos y nos vamos. Y tenemos muy poco tiempo para hacer otras cosas. Y se nos va el tiempo, se nos va la mañana, hermano, pero cuando nosotros entendemos que la iglesia es una comunidad, que es muy importante y que hay necesidades, ¿sabe qué hacemos? Empezamos a ver cuáles son las necesidades de los hermanos y en el trámite de una semana, de domingo a domingo, visitamos a uno, oramos por el otro, tratamos de asistir a uno, tratamos de asistir al otro. De eso se trata, estar en una vida de comunión con Dios, orando en todo tiempo por todos los santos, no solamente, hermanos, es decir, que Dios te bendiga, sino es suplir las necesidades para los demás. Eso es lo que agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo insistía, hermanos, en su situación de oración, en su oración, cuando él dice, hermanos, versículo 11 más, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, los estaba extrañando, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El pedido, el motivo de oración de Pablo era que ellos abunden en amor, que crezcan en amor. Hermano, ¿amas a tu hermano?
que sea de hechos y no solamente de palabra. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Tiene que ser con hechos. Tiene que ser con hechos. Cuando un hermano está enfermo, lo puedes acompañar. Cuando un hermano quiere hacer un trámite, lo puedes ayudar. Cuando un hermano está en alguna situación, puedes ir. Pablo está mirando la necesidad de los hermanos y él está sabiendo que hay muchas necesidades espirituales aún que suplir en esta iglesia. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes tú para dar, hermanos? Muchos vienen a la iglesia a recibir y vienen solamente a recibir y se llenan y se van. Pero ¿qué tienes tú para dar? Dios nos está demandando que si has recibido de gracia, tienes que dar de gracia. Cuando más oramos por la iglesia, hermano, más identificamos las necesidades de una iglesia. Y cuando nosotros identificamos las necesidades de la iglesia, hermanos, podemos ayudar. Nos podemos a disposición de las necesidades. Por eso, primero hay que orar para identificar la necesidad y luego ayudar para que ese problema, esa situación sea resuelta. Ese es el deseo del apóstol Pablo. El propósito, dice la palabra de Dios. El propósito, hermanos, del apóstol Pablo, que a través de esta llenura de amor en crecimiento espiritual, sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, les vuelve a decir, llénense de amor, para que ustedes sean afirmados, irreprensibles en santidad. Él está orando para que ellos puedan vivir un gran desafío. Ese desafío es poder estar completamente consagrados para la gloria de Dios. Incluso lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nosotros leemos siempre ese versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. A muchos les falta crecer en el amor, hermanos. Cuando uno crece en amor, puede trabajar en equipo, puede sujetarse a los líderes de la iglesia. Todo es cuestión de amor. Sin amor, nada soy. Si tienes fe y no tienes amor, eres como címbalo que retine. Todo es cuestión de amor. El evangelio es una expresión de amor. Fue por amor que Cristo se entregó por su pueblo, muriendo en una cruz. Hermanos, es necesario que nosotros crezcamos en amor. Necesitamos crecer en amor. Y crecer en amor, hermanos, solamente se puede hacer orando. Cuando tú oras, eliminas la crítica, el orgullo, la soberbia, te humillas delante del Señor. Por algo el apóstol Pedro dijo, humillaos bajo la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tenemos que tomar de esta enseñanza? Agradece, aumenta tu acción de gracias, ora por tu hermano, agradecele a Dios por tu pastor, agradecele a Dios por la iglesia en la cual estás congregando. Segundo, suple la necesidad espiritual de tus hermanos. Ayúdalos a crecer. Acércate. Si algún tema de alguna enseñanza está pendiente, acércate y ayúdalo. Pero sobre todas las cosas, crece y abunda en amor, porque todo
Lo que gira alrededor de nosotros es amor. Sin amor, nada somos. Sin amor, nada somos, hermanos. La persona que ama está dispuesta a entregar todo por otro. Pero cuando usted no ama y se entera de una necesidad, usted le va a dar la vuelta a la espalda. Que lo ayude otro. Yo no tengo relación con esa persona. Pero cuando uno ama, se entrega como Cristo se entregó por nosotros. Así nosotros, por la iglesia, en oración, en expresión. Porque orar no es solamente hablar con Dios, es ayudar, es consolar, es alentar, es animar, es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Señor, queremos ejercitar la oración, queremos ser obedientes para poder cumplir tu mandato de humillarnos bajo la poderosa mano tuya, haciendo de nuestro cristianismo una relación perfecta contigo, Señor, para poder reconciliar por medio de tu evangelio a todo aquel que aún está en las tinieblas. Permítenos, Señor, permítenos ser constantes en la oración, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 5. Oh, sufridos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Necesitamos apartar de nosotros muchas veces la hipocresía, el orgullo, y aprender de ti que tú eres manso y humilde de corazón, para cumplir con tu palabra, para vivir tu palabra, para perseverar en tu palabra, para ser una iglesia que está dispuesta al desafío de ocupar un tiempo y perseverar en una vida llena de rogativas, no solamente por nosotros, sino también por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Hace cuánto que no te acercas a Dios en oración? ¿Hace cuánto que no te quebrantas delante de tu Dios? ¿Hace cuánto tiempo? Orar no es difícil. Orar no es difícil. Perseverar es un gran desafío. Si tú no venías orando hace mucho tiempo, como Dios bíblicamente exige y demanda, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Estamos delante del Señor, sin importar que sea un lugar público, sin importar que estemos aquí todos reunidos. Este es un momento clave, esto es un momento especial. Casa, confiesa delante del Señor. Casa, presenta delante de tu condición. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Oh, adora a Dios, suplica a Dios y agradécele a Dios. Dios dice que sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está mirando tu vida en este momento. Él no te ha abandonado como tú crees o piensas. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está buscando solamente que tú te vuelvas a Él con un corazón quebrantado, rendido, diciéndole: Señor, aquí estoy. Soy tu hijo, tu hija que fue comprado con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Me vuelvo a ti de todo corazón. Me vuelvo a ti, Señor, para presentarme. Oh, Señor, porque te necesito. Siempre te necesito, Señor. Y sé que solamente tú y nadie más que tú puede ayudarme a levantarme, a salir del pozo
cenagoso, del lodo, de la podredumbre de este mundo, para poder consagrar mi vida en santidad y vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a menguar para que crezcas tú. Ayúdame, Señor. No quiero ser como aquellos discípulos que se durmieron cuando tú lo convocaste a la oración. Oh, Señor. Y sí, muchas veces soy como ellos, pero hoy estoy delante de tu presencia. Tú dijiste, velad y orad para que no entréis en tentación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra boca y a poder orar con esperanza, con fe, sabiendo que tú oyes el clamor de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Si estás en esta mañana en este lugar y estás con una vida que no ha sido realmente de agrado ante los ojos de Dios en esta área de la oración, ponte de pie porque Dios quiere bendecirte. Dios bendice la sinceridad, Dios bendice en la obediencia, Dios bendice cuando hay un corazón diciendo, Señor, yo quiero aprender a orar, yo quiero ser un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo, que ora permanentemente, que está perseverando constantemente, presentando mi vida delante de ti, Señor, orando por lo demás. Quiero ser un instrumento en tus manos. ¿Hace cuánto tiempo que no estás en esa condición de ser un facilitador para otros hermanos, un ayudador, un medio de gracia en la oración, pero también, además de ser un medio de gracia para la santificación, es una poderosa arma que tenemos? Cuando oramos, el cielo se abre. Cuando oramos, cosas suceden, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando estamos orando, cuando estamos en comunión con Dios, es algo espiritual. Es algo espiritual, no es mística, es algo espiritual. El Señor oye, el Señor responde, el Señor está atento al clamor de sus hijos. Él está con nosotros, y cuando nosotros oramos, cuando nosotros delante de su presencia nos quebrantamos, Él nos fortalece, Él nos consuela, Él nos levanta, Él nos sostiene. Cuando hay una iglesia que está orando, es una iglesia que realmente avanza por la gracia del Señor. No depende de su fuerza, no depende de su intelecto, no depende de lo que entiende bíblicamente hablando, sino que es una iglesia que se postra delante de la presencia de Dios, que reconoce que apartados del Señor nada podemos hacer. Estamos para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, bendice a Ranchillos, bendice, Señor, la obra, bendice a los hermanos, bendice, Señor, bendice a nuestros hermanos aquí en Tucumán, los que están al norte, al sur, al este, al oeste, a todos los hermanos de Iglesia Bíblica Reformada, Jesucristo es Señor, las demás iglesias que reciban tu palabra, que sean, Señor, los velos quitados para que ellos vean tu gloria. Así como un día te conocimos, el evangelio verdadero nos fue anunciado, así también ellos, Señor, puedan recibir el verdadero evangelio que transforma radicalmente, Señor. Bendito sea tu nombre. Ayuda a esos pastores que están aún clamando por ayuda, y nosotros, Señor, queremos ir y ser direccionados a esas iglesias que están dispuestas a recibir la palabra, Señor, como tú nos demandas, Señor, sin adulterarse, siendo fieles para predicar tu verdad. Ayúdanos, Señor. Y aquí hay muchos jóvenes, úsalos para tu gloria. Bendice a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Oramos por ellos, Señor, para que no sean atrapados por el posmodernismo que los paraliza, Señor, por el posmodernismo que lo tiene atados a, Señor, a una vida de encierro, sino al contrario, que puedan crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que puedan estar vivos para tu gloria, y que puedan ser llenos de tu palabra, que puedan manejar, Señor, las doctrinas de la gracia y predicar tu evangelio hasta lo último de la tierra.
Cambia esos corazones, transforma esas vidas. Permite, Señor, que tu obra, Señor, se manifieste en medio de tu pueblo. Oh, Señor, haz tu obra completa en estos corazones, en nuestras vidas. Necesitamos más y más de ti, Señor. Necesitamos, como la iglesia de Tesalónica, aprender algunas cuestiones. Allí en el capítulo 4, la iglesia de Tesalónica expresaba que estaba en un proceso en la cual había fornicación. Pablo tuvo que corregir. Señor, tú eres el que corriges nuestras vidas. Muchos que ignoraban sobre tu segunda venida y estaban confundidos, Pablo tuvo que expresar en esa carta y ordenar todo para que cada uno de ellos pueda tener esperanza en Cristo Jesús. Señor, estamos aquí para aprender de ti. Queremos aprender a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a vivir para tu gloria. Enséñanos a caminar con fidelidad. Enséñanos a expresar el amor los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor.